iOS 17 para nada ha sido una actualización pequeña, ya que la semana pasada hicimos un video contándote sobre 42 nuevas funciones y cambios, y en este video te estaré contando sobre 30 cambios y nuevas funciones más. Así que comencemos. Una de las mejores funciones de iOS 16 fue la de poder personalizar la pantalla de bloqueo, pero ahora con iOS 17 hay un nuevo truco, ya que si por ejemplo tienes una foto que no funciona muy bien como una foto para el fondo de pantalla, ahora Apple estará creando algunos elementos en la foto. Aquí pueden ver como en la parte superior de la foto Apple está creando con un fondo borroso para que entonces esta foto que no, es muy corta, se corta aquí arriba, pues entonces pueda funcionar como un fondo de pantalla y entonces pueda colocarla aquí más o menos en el medio para que entonces la hora o los widgets no caigan encima del sujeto. Esto será excelente para que tengas más opciones a la hora de colocar fondos de pantalla, ya que si por ejemplo la foto no cae muy bien, pues entonces ahora vas a poder jugar para poder colocar la foto en el lugar perfecto, para que entonces tengas un poco de más opciones a la hora de personalizar tu fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo. Algo que muchas personas querían ver en iOS 16 y Apple desafortunadamente lo quitó fue la de entonces poder colocar fotos animadas en la pantalla de bloqueo para que puedas ver esa animación. Pues entonces estas fotos animadas, estas fotos en vivo, ahora se podrán volver a colocar como fondo de pantalla. Aquí yo tengo uno y entonces cuando vaya entonces a la pantalla de bloqueo voy a poder ver entonces un poco más de la animación. Obviamente no es tanta animación, pero tienes más opciones para que se vea un poco más animado cuando entonces estás utilizando este tipo de fondo de pantalla. Bueno, dejemos a un lado la pantalla de bloqueo para pasar a Safari, ya que recibió varios cambios bien importantes, y es que ahora cuando entonces vayas aquí a la parte de las pestañas vas a tener varias opciones, ya que te vas a poder mover entre los diferentes grupos de pestañas que tengas creados, que es una de mis funciones favoritas de Safari, moviéndote así hacia los lados para que puedas navegar entre los diferentes grupos de pestañas que tengas. Y la otra nueva función es que cuando entonces vayas a la parte de navegación privada, ahora esta finalmente tendrá una protección utilizando el escaneo facial o Touch ID en tu iPhone, para que entonces tengas un poco de mayor privacidad a la hora de estar navegando en esta parte de navegación privada. Otro cambio que recibió Safari es que ahora vas a poder decirle al sistema operativo que lea en voz alta una página web. Así que para hacer eso vamos a ir aquí a la parte del botoncito de las 2A y le vas a poder dar aquí a escuchar lectura de contenido. A developer says Reddit could charge him $20 million a year. Aquí obviamente no se escuchará ahora mismo, pero te estaré mostrando cómo se escucha, y realmente se escucha bastante bien. Y lo bueno es que entonces puedes ir aquí a la parte del centro de control para que entonces puedas reproducir ese audio, puedas entonces utilizarlo con tus AirPods y lo puedas entonces hasta transmitir directamente a tus bocinas inteligentes para que tengas más opción a la hora de consumir contenido. La aplicación de fotos también tiene otra nueva función que no mencioné en mi pasado video, y es que entonces cuando te deslizas hacia arriba para poder ver más información sobre esta foto, la aplicación estará haciendo algo bien importante, es que automáticamente estará creando una línea alrededor del sujeto para que entonces puedas dejar el dedo apretado aquí, para que entonces puedas agregarlo como una calcomanía, copiarlo o incluso también compartir, para que sea un poquito más inteligente este proceso de poder crear estas calcomanías. En la aplicación del App Store, Apple ha añadido una función sumamente útil, y es que entonces cuando vayas a descargar una aplicación por primera vez, cuando le des aquí al botón de obtener y entonces escanees tu cara como acabo de hacer ahora mismo, la aplicación ahora te mostrará el tiempo que se va a poder tardar en descargar esta aplicación. Esta aplicación fue muy rápida para que se descargue y se pueda mostrar ese tiempo, pero es algo que estaremos viendo en esta aplicación del App Store. Obviamente el tiempo que aparecerá en tu pantalla dependerá de la velocidad de internet, para que entonces tengas un poco de mayor información sobre cuánto tiempo tienes que esperar para poder descargar esa aplicación. Apple en iOS 17 no se olvidó de la aplicación de cámara, y es que añadió una nueva parte en la configuración. Así que cuando vayas aquí a configuración y bajes directamente a la cámara, ahora tendrás un botón de nivel que entonces te permitirá poder capturar fotos que entonces estén derechas. Así que si por ejemplo estoy capturando esta foto y tengo el teléfono un poco virado, va a aparecer una línea un poco bastante sutil cuando estés capturando esta foto, y entonces cuando la línea esté perfectamente derecha va a aparecer un poco amarilla, indicándote que entonces la foto
foto ahí a esta derecha para que tengas un poco de mayor flexibilidad a la hora de tomar imágenes. La otra función que recibió la aplicación de cámara es que entonces cuando vayas directamente a escanear un código QR, en vez de aparecer debajo donde está el código QR que se movía anteriormente, ahora va a aparecer justo debajo de lo que estás escaneando, arriba del botoncito para poder capturar una imagen, y como puedes ver no se mueve para nada para que puedas tocarlo e ir rápidamente a esa página web. El iPhone sin duda alguna es sumamente conveniente a la hora de recibir códigos de doble autorización, ya que cuando los recibes por un mensaje de texto automáticamente se coloca en una página web, pero ahora esto también estará funcionando en la aplicación de correos de Apple. Si recibes un código en esa aplicación se estará colocando automáticamente en la página web, pero lo mejor de todo es que ahora estos códigos se podrán borrar automáticamente. Para poder hacer eso vamos a ir aquí a la parte de configuración y vas a ir entonces a la parte de contraseñas. Una vez entonces escanee tus contraseñas, vas a ir aquí a la parte de opciones de contraseñas y vas a poder entonces aquí activar el botón para que entonces se borren automáticamente esos códigos que recibas tanto por la aplicación de mensajes como también por la aplicación de correos de Apple. Pasemos ahora a la aplicación de clima, ya que esta recibió varios cambios, y lo primero que estamos viendo aquí en la parte principal es que ahora aparecerá bastante grande el nombre de mi ubicación, y entonces abajo estará apareciendo el nombre de donde te encuentras para que entonces sea un poco más fácil de poder identificar de que estás hablando de tu ubicación, no del lugar o la ciudad que colocaste en esta parte. Y entonces cuando vamos aquí a la parte del pronóstico y tocas esta parte, ahora vas a poder ir al día anterior. Anteriormente solamente podías ver lo del día y de los próximos días, así que vas a poder revisitar cómo estuvo la temperatura o cualquier información del clima del día anterior. La configuración de estos widgets en esta aplicación también cambió, ya que ahora tenemos aquí la parte de las horas, del pronóstico por hora, el pronóstico de los próximos días, y entonces tenemos aquí una información sobre la precipitación, la lluvia, cómo está la información del calor y mucho más. También en algunas regiones la parte de las noticias, y una parte bien interesante nueva es que ahora vas a poder ver cómo se compara la temperatura actual con la temperatura en los pasados años, para que puedas tener una información de los promedios anteriormente un poquito más histórico. Aquí se está tardando un poco, pero es algo que estará apareciendo. Quizás es una parte de la limitante del beta, pero es algo que estaremos viendo. Y lo otro es también la parte del viento. Ahora tienes un widget mucho más grande que te muestra tanto la dirección del viento como también la velocidad del mismo. Y el otro widget que Apple añadió fue la parte de la luna, así que vas a poder ver más información sobre cómo estará la luna ese día y durante los próximos días. Aquí puedes ver cuán iluminada, cuándo estará apareciendo, cuándo será la próxima fase de la luna. Aquí lo tienes un poco más grande y con una gráfica mucho más bonita. Aquí puedes ver cómo va el estado del día de la luna, cuándo es que entonces pudiera aparecer, y entonces el calendario lunar con entonces las diferentes fases de la luna, para que puedas estar más al tanto de qué está pasando con la luna. Con iOS 17 la compañía se enfocó bastante en la parte de salud mental, y algo que entonces vas a poder añadir en la aplicación de salud es que cuando vayas aquí a la parte de explorar y veas aquí el bienestar mental, vas a entonces poder encontrar esta parte de estado mental, y aquí vas a poder comenzar a decirle a tu teléfono, al sistema operativo, cómo te sientes. Como puedes ver, todavía esto está en inglés. Puedes decirle cómo te sientes ahora mismo o cómo te has sentido durante el día, y entonces vas a poder ver aquí como una gráfica que te muestra si te sientes neutral, desagradable, muy desagradable o muy agradable, y puedes ver cómo cambia entre una florecita y algo quizás como con unas espinas. Vamos a decir que nos sentimos bastante agradables el día de hoy, y puedes entonces colocar qué tipo de emoción has sentido durante el día: alegría, asombro, calma, etcétera. Puedes entonces moverte, qué es lo más que te está afectando, la educación, condición física. Puedes añadir más información, y entonces de esa manera vas a poder tener acceso a poder registrar cómo te has sentido durante un día, durante los pasados días, para que tengas un mejor conteo sobre cómo está tu estado emocional. El año pasado con iOS 16 vimos la llegada de la función de poder recibir recordatorios para medicamentos, pero ahora Apple ha añadido otra función para que no se te olvide tomarte la medicina, y es que cuando entonces vas aquí en esta parte de medicamentos en la aplicación de salud, cuando llegas
aquí a la parte final, vas a poder decirle un recordatorio de seguimiento. Así que si por ejemplo no te tomas o no registraste tu medicina en los primeros 30 minutos luego de que se supone que te tomaras la medicina, si entonces activas esta función, estarás recibiendo una notificación de alerta para que entonces te acuerdes y vayas directamente a tomarte la medicina para que no se te olvide. En el pasado video sobre iOS 17 hablamos mucho sobre la parte del rediseño de la aplicación de Apple Music, pero una parte que se me olvidó mencionar es que ahora la aplicación tiene un sistema para poder mezclar una canción a otra, para que entonces no haya una pausa directamente entre una canción y otra, que hay una mezcla entre lo que está pasando entre una canción y otra, para que parezca más como si fuese un DJ que está entonces mezclando las diferentes canciones. En el pasado video también hablamos de que ahora con Apple Music y CarPlay vas a poder unirte a la reproducción de la música de tu amigo, de tu compañero que estés en el mismo carro, pero ahora tenemos fotos de cómo exactamente se estará viendo esto, y entonces directamente en el carro de la persona con CarPlay va a haber como un sistema de un código QR que entonces las personas en el carro van a poder escanearlo para que se puedan unir a esa sesión de música y entonces puedan controlar la reproducción de lo que estará pasando con respecto a la música. Un detalle bien importante es que las personas no tienen que tener una suscripción a Apple Music. Lo importante es que la persona que está reproduciendo la música en el carro sí la tenga, y entonces también directamente en el teléfono vas a poder tener acceso a ese código QR para que entonces cualquier persona se pueda unir y pueda tener control de lo que va a pasar con la música, cambiar la canción, adelantarse, organizar la lista de reproducción y más, para que la experiencia de poder ir en un carro sea un poco mejor. Con iOS 17 Apple añadió otras funciones más para la isla dinámica, y la nueva función sería la parte de Shazam, el servicio de poder escanear música que Apple tiene en todos los iPhones. Así que si tienes un iPhone 14 Pro o Pro Max, si activas esta función vas a entonces poder ver esta animación fuera de la isla dinámica mientras entonces está escaneando por esa canción. Y la otra actividad que también entonces será parte de la isla dinámica sería la parte de las alarmas. Así que cuando entonces tengas una alarma y se active, este entonces estará apareciendo dentro de la isla dinámica para que entonces se pueda aprovechar ese espacio y haya más aplicaciones que se benefician de tener acceso a esta isla dinámica del iPhone 14 Pro y Pro Max. Esta nueva función no podemos compartirla ahora mismo con ustedes, pero ahora con la llegada de iOS 17, aplicaciones como YouTube Music, Tidal y otras van entonces a poder ser parte del sistema de AirPlay de los equipos de Apple, para que entonces puedas decirle a tu teléfono o a tu bocina inteligente de Apple: hey, ustedes saben quién, o simplemente decir Siri, porque eso es algo nuevo de iOS 17, para que entonces puedas pedirle una canción, un álbum o lo que quieras en estos servicios de música, para que entonces se pueda reproducir directamente tanto en tu iPhone, en tu iPad o en tu HomePod. La aplicación de recordatorios ahora tiene una excelentísima función, y es que entonces va a poder organizar de forma automática tu lista de compras, para que entonces pueda crear diferentes categorías como artículos lácteos o la parte de huevos, productos frescos, productos del aseo personal y la salud. Y para poder activar esto vas a entonces ir a esa lista que creaste, vas a dejar el dedo apretado y vas a ir aquí a la parte de administrar esta lista para que entonces puedas tener más información sobre ella. Le das aquí el tipo de lista y entonces le das compras del súper, para que entonces esa lista sea reconocida como una enfocada para hacer compras. Sin embargo, otra cosa que también puedes hacer es, en vez de mostrarla como una lista bastante larga, puedes ir aquí a la parte del menú y activarlo como columnas para que te puedas mover hacia el lado entre ellas. Por ejemplo, si tienes bastantes cosas, pues entonces puedas verlas con mayor facilidad. Creo que también esto es bastante bueno para que funcione bien en las tabletas, para aprovechar más el espacio en esta aplicación de recordatorios. Con iOS 16 la compañía lanzó una nueva aplicación llamada Freeform, que te permite tener un canvas, una área para poder entonces trabajar con diferentes notas, diferentes dibujos, añadir fotos, videos y mucho más. Pues ahora en esta aplicación, cuando toques aquí el lapicito, te vas a poder mover hacia la mano derecha para entonces tener acceso a diferentes herramientas. Aquí tenemos como una herramienta que te permite rellenar cosas o figuras. Tenemos como un crayón aquí para poder dibujar de esa manera. Un bolígrafo o una pluma estilo pluma fuente, que entonces te permite escribir un poco fino y un poco delgado de otra manera. Y entonces este marcador, para que parece como un marcador de acuarela o un marcador así un poco de agua, para que entonces tengas
tengan más opciones a la hora de compartir contenido y de dibujar en esta aplicación. En mi pasado video vimos cómo Apple le añadió varias nuevas funciones y cambios a la aplicación de mensajes, pero otra cosa que Apple estará añadiendo es que estará colocando un filtro para que entonces pueda bloquear de cierta manera fotos que recibas no solicitadas, que entonces tengan fotos desnudas o de fotos de partes privadas, para que entonces tengas un poco de mayor control a la hora de recibir esas fotos que quizás no fueron solicitadas. Pues ahora vas a tener una barrera para no ver ese tipo de fotos. Aunque obviamente los adultos también se van a poder beneficiar de tener esta parte de poder detener el envío y el recibir estas fotos explícitas, yo creo que Apple se estará enfocando más en la parte de los niños y adolescentes, para que entonces si un niño recibe una foto explícita, pues entonces la persona no pueda verla rápidamente, sino que habrá como un filtro para poner la foto borrosa y te preguntará si quieres ver esa foto explícita o no. Otra nueva función de la aplicación de mensajes es que si recibes o envías notas de voz, esta nota de voz vas a poder guardarla en la aplicación que entonces utilizarías para crear estas notas de voz. Para poder hacer eso, dejas el dedo apretado sobre esa nota de voz que recibiste o enviaste a través de la aplicación de mensajes, y entonces le das aquí a guardar en notas de voz, y entonces ese mensaje que enviaste se estará guardando en la aplicación de poder crear notas de voz. Algo que muchas personas estaban pidiendo finalmente se hizo realidad, y es que entonces cuando vayas aquí a la aplicación de temporizadores, pues ya finalmente te permite crear múltiples temporizadores para que, por ejemplo, puedas tener un temporizador mientras estás cocinando, otro quizás para otra parte de la cocina, y para poder crear múltiples temporizadores aquí añadí uno. Para poder entonces crear otro, simplemente tocamos aquí el botón de más, colocamos aquí una de las funciones que ya Apple nos da de forma predeterminada, para que entonces puedas tener múltiples temporizadores en tu iPhone. Pero eso no termina ahí, ya que entonces cuando vayas aquí a la parte de la pantalla de bloqueo, vas a entonces poder ver en la actividad en vivo las diferentes temporizadores que tengas, para que entonces tengas más control y estés al tanto de lo que está pasando en tu teléfono. En mi pasado video vimos cómo Apple mejoró la parte de la búsqueda en el iPhone, pero también añadió otra función sumamente interesante, y es que entonces cuando escribas, por ejemplo, Wi-Fi en la parte de configuración, vas a entonces tener acceso a un botón para encender o apagar el Wi-Fi, y eso entonces también aplica para la parte de Bluetooth. Vas a entonces tener un botón directamente para poder apagar y encender algunos aspectos de la configuración de tu teléfono. Otro cambio un poco sutil es que ahora finalmente cuando conectes tus AirPods al iPhone y tengas el modo oscuro encendido, pues ahora esta interfaz de los AirPods estará con un fondo en negro, para que entonces esté más al tanto de cómo se ve tu teléfono de forma general. Apple desde ya un tiempo permite que las personas puedan colocar una licencia de conducir en la billetera digital de su teléfono, pero ahora esta función estará llegando a los negocios para que estos también puedan aceptar esa licencia guardada en el teléfono de una persona. Eso entonces te permitirá simplemente tocar 2 veces el botón del lado de tu teléfono y escanear entonces tu teléfono en ese lugar, en esa discoteca quizás, o en ese bar, para que entonces automáticamente se pueda registrar tu licencia sin tener que entonces sacarla de tu cartera y mostrársela a la persona. La aplicación de notas ahora sin duda alguna es más poderosa, ya que vas a poder colocar enlaces de otras notas para que puedas organizarte de diferentes maneras en esta aplicación. Aquí por ejemplo tengo una nota con mis clases, y entonces aquí puedo entonces hacer referencia a otra nota de clases que tenga en mi teléfono. Le doy aquí a la parte de poder pegar contenido y le puedo dar aquí agregar enlace, y en vez de colocar un enlace de una página web, simplemente puedo aquí buscar otra nota, escribo aquí geografía, y entonces puedo cambiar incluso el nombre de esa nota. Vamos a dejarlo ahí de esa manera, le doy aquí listo, y entonces ahora tengo un hiperenlace para entonces ir directamente a esta nota de geografía, para que entonces pueda organizarme de diferentes maneras en esta aplicación de notas en tu teléfono o en tu iPad. La aplicación de FaceTime también recibió varias mejoras, ya que ahora va a poder detectar diferentes gestos con las manos, o también entonces poder activarlos directamente en el teléfono. Y aunque por el momento no logro activar los diferentes gestos que puedes hacer, si por ejemplo haces diferentes formas con tus manos, aquí estoy haciendo como un corazón, y entonces va a poder mostrar estas animaciones de corazones, pero también tienes acceso a otros más que por el momento no sé cómo activarlos, como por ejemplo unos globos, confetis, también con unos fuegos artificiales y otros más. Así que tendremos que esperar un poco más para conocer cómo exactamente
exactamente se podrán activar. Y el último cambio que Apple estará añadiendo a iOS 17 es que si tienes un Apple TV y se te pierde el control, ahora vas a poder utilizar un sistema dentro de Find My para poder entonces encontrar ese control utilizando un poco la conexión de Bluetooth, porque obviamente ese control no tiene un AirTag. Eso desafortunadamente solamente funcionará con el nuevo control del Apple TV, pero por lo menos vas a tener un poco de más oportunidad de poder encontrar ese control perdido. Y con ese último detalle ya te he contado sobre más de 50-60 cambios que iOS 17 estará trayendo a tu iPhone este año. Déjame saber aquí en los comentarios qué te parecieron estos cambios y nuevas funciones. Algunos de estos quisieras ya tenerlo en tu iPhone. Déjame saber cuál fue tu favorito. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete a este canal para que veas más videos de iOS 17, iPadOS 17, de las próximas betas que estaremos viendo. Gracias por ver, mi nombre es Hernán Rosario, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.